pastores anfitriones y demás pastores que compartimos la mesa hace un rato y están aquí, y por cada hombre y cada mujer y todos en sentido general. Yo sirvo al Señor como pastor en la congregación Venga a su Reino en Santo Domingo Oeste, municipio Los Alcarrizos, junto a mi esposa, nuestra familia y una hermosa congregación de hijos de Dios. Trabajamos en aquel lugar expandiendo el reino de Dios, entre los cuales me acompaña Hugo, Franklin, que son parte de la red de hombres de nuestra casa de fe. Bien, vamos a la palabra. Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. Anímese y busque en su Biblia, abra o encienda su Biblia. Y yo creo que es más provechoso si usted la deja abierta o encendida, aun cuando terminemos de leer, para que sigamos mirando mientras predicamos. Amén. Es un pedido que yo le hago para su bien. Romanos 8, verso 31 en adelante. Leemos en nombre de Jesús. Pregunta la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, y escuche esto, por medio de aquel que nos amó. Y Pablo entonces hace su declaración fruto de su convicción en esta verdad: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, no cierre la Biblia ni la apague. Amén. Diga conmigo: Señor, yo creo a tu palabra y dispongo mi corazón para recibirla en obediencia. Abre los ojos de mi entendimiento para yo comprender tu verdad, y que el fruto de tu propósito, que es en Cristo, sea abundante en mi vida. Amén y amén. Con esa declaración, siéntese. Hace una semana y unos pocos días desarrollaba una conversación con un líder de la Junta Directiva Nacional de uno de los concilios influyentes en el continente americano. Específicamente estábamos en la nación del Salvador, y en la sala de su casa estábamos hablando algunos temas típicos de nosotros los pastores cuando nos sentamos y compartimos un té, un café para los que beben café. Y hablábamos acerca de la iglesia y cómo se está desarrollando allá en la nación del Salvador con las transiciones que desde el gobierno
este país está teniendo. Y dentro de nuestra extensa y amplia conversación, entramos al tema de la guerra espiritual. Y él me lo hablaba con preocupación como uno de los temas donde como iglesia hemos tenido tanta controversia y tantos puntos teológicos encontrados, tantos errores doctrinales y atropellos que se han cometido en el tema de la guerra espiritual. Y él me hacía la interrogante de qué yo pienso acerca de este tema. Yo le decía, bueno, pastor, yo creo que una de las razones por la que hemos errado tanto en el tema de la guerra espiritual es por no conocer la victoria de Cristo. Porque si nosotros entendiéramos la victoria de Cristo, y cuando digo entendiéramos, no me refiero a haber escuchado la palabra o frase victoria de Cristo, sino realmente entender esto dentro de la doctrina bíblica. Entender por la palabra qué significa la victoria de Cristo, cómo se llevó a cabo y qué implica sobre mi vida como creyente. Y le decía a él que como iglesia hemos invertido poco en la comprensión de lo que predicamos, oramos, cantamos y declaraciones como esta que de alguna manera alimentan nuestro ser y a veces hasta nuestro ego. Pues muchas veces las mencionamos careciendo de entendimiento de lo mismo. Y cuando uno mira la victoria de Cristo, obligatoriamente hay que ubicarse en la cruz del Calvario, porque es la cruz el escenario donde se desarrolla la victoria de Cristo. Y entender la cruz y la obra consumada, dije consumada, amén. Entender la obra consumada de Cristo es entender lo que en Él ya está hecho. Y cuando uno entiende lo que en Cristo ya está hecho, uno deja de hacer ciertas cosas para lograr ciertas cosas y descansa en la obra de Cristo. La obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario, aunque se va desarrollando en el tiempo por etapas hasta llegar a la plenitud de lo que ya está hecho en Él, si nosotros entendiéramos ese punto y no separáramos el proceso de lo que ya está hecho como si fuera que no está hecho. ¿Usted me copia? ¿Sigue conmigo? Por ejemplo, cuando usted busca a Cristo y lo rastrea por la Biblia, ¿a dónde usted lo ubica? A Cristo ahora, ¿a dónde usted lo ubica? Si usted lo rastrea, ya el pastor dijo, gracias a Dios en voz baja, ¿a dónde usted lo ubica? A la diestra del Padre. ¿Usted escuchó eso? Ahí, usted pone el GPS en la Biblia y usted va a encontrar a Cristo a la diestra del Padre. ¿Alguien tiene otra ubicación que no sea esa? Y Cristo a la diestra del Padre tiene una razón de ser. Cristo a la diestra del Padre habla de una posición. Diga conmigo, posición. Cuando usted va al libro de Efesios, Efesios describe de manera magistral la obra del Padre expresada en el Hijo. Y empieza hablando de la preexistencia, que desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó a nosotros según nos escogió en Cristo. Y luego empieza a desarrollar cómo esa obra la trajo en el tiempo, la introdujo en el mundo y se efectuó en la cruz del Calvario. A partir del verso 15 del mismo capítulo 1 de Efesios, Pablo, sabiendo esta verdad, entonces Pablo ahora ora y hace una oración apostólica, no para que Dios nos dé cosas, sino para que entendamos la que ya nos ha dado. Y Pablo ora. Y atención, pastores y demás que ministramos en el púlpito, porque tenemos que alinear nuestra devoción, nuestro discurso, nuestra liturgia a la verdad bíblica. Si no, tendremos otro evangelio paralelo al evangelio de la palabra de Dios. Y será nuestro evangelio
no el de Cristo. Y recuerde la declaración que hizo Pablo: si alguno viene con otro evangelio que no sea el que hemos enseñado. Amén. Pablo entonces ora diciendo: oro para que Dios les dé espíritu de inteligencia y de sabiduría en el conocimiento de Cristo, y que abra los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepáis cuál es la herencia y cuáles las riquezas de su gloria en su gracia que Él nos ha dado. Pablo está orando por el entendimiento de la iglesia, para que la iglesia tenga una comprensión de la obra que en Cristo ya ha sido consumada. Luego entra al capítulo 2, y en el capítulo 2 Pablo empieza a explicar la ejecución de todo ese proceso que viene desde la preexistencia, se introdujo en el tiempo hasta llegar a nosotros. Pablo entonces, capítulo 2, empieza a hablar de cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero por su gracia nos salvó. Pero dice que juntamente con Cristo nos salvó, juntamente con Él nos resucitó. Pero dice: y asimismo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, si usted rastreó a Cristo y le dio que Él está a la diestra del Padre, no se equivocó. Pero ahora entramos nosotros, que estamos también juntamente sentados con Él en lugares celestiales. Y cuando la palabra habla de Cristo sentado, está hablando de posición. Diga conmigo: posición. Está sentado a la diestra del Padre en posición de gobierno y en posición de reposo. Cristo está reposando de la obra que ya hizo. Cristo no está obrando, ya Él obró. Por eso ya nosotros, entendiendo esto, no descansamos en un día, reposamos en una persona, y Él es Cristo, nuestro reposo, dice Hebreos. Entonces, si Él está sentado, yo también. Pero no estamos sentados literalmente, sino por la fe. Pero para eso tenemos que entender lo posicional. Nuestra fe es posicional. Y si el pastor bien explicaba que por la fe hemos vencido, es porque la fe no es poner algo en tu mente y ponerte positivo para eso. Eso no es la fe bíblica. Porque hay una fe natural, y es la capacidad que tiene cada ser humano de inclinarse y decidir creer en algo. Eso es una fe natural. Y nosotros tenemos un sancocho entre la fe natural y la fe bíblica. Y la mayoría de nosotros usamos la fe natural. Y en la fe natural nosotros creemos cosas, se la ponemos a Dios para que Dios se incline a lo que yo estoy creyendo. Y la fe bíblica no se trata de eso. La fe bíblica, Juan lo explica diciendo: a todos los que creyeron y recibieron al Hijo. La fe bíblica es creer y recibir al Hijo de Dios. Y el que recibe al Hijo de Dios recibe la vida del Hijo de Dios. Porque todo el que cree en el Hijo de Dios cree en el Cristo crucificado y resucitado. Cuando yo creo en el Cristo crucificado, yo estoy creyendo en la justificación que a mí me resuelve el problema del pecado y me quita toda culpa de pecado. Por tanto, ya la justicia divina no me condena, porque en el Hijo fui justificado, y el castigo que era nuestro fue sobre Él, para que por sus llagas nosotros fuéramos sanados. Pero al yo creer en el Cristo resucitado, estoy creyendo en aquel que resucitó sin relación con el pecado en nueva vida. Entonces, creer en Cristo es asumir la vida de Cristo. Pero nosotros queremos que Dios patrocine nuestra vida, que Dios financie nuestra vida, que Dios bendiga nuestra vida. No, Dios no bendice tu vida.
Nosotros estamos bendecidos en Cristo, en los lugares celestiales. No es tu vida. Porque en el momento que usted cree, usted se muere si de verdad creyó. Porque no hay fe sin cruz. Y cruz es, con Cristo estoy juntamente. Y ya no vivo yo. Pero ese evangelio yo sé que se olvida rápido. Porque tenemos un evangelio humanista centralizado en el hombre. Esto no se trata de una bonita empresa, de una bonita familia. Sí, son beneficios, pero no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Por eso una vez corregí a alguien y le dije: no, Dios no te ama como tú eres. Dios te acepta como tú eres. Pero Dios te ama como a su hijo. Porque la mejor manera en la que Dios te quiere a ti es muerto. Sí, ese es el mejor favor que tú le haces a Dios. Morir. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es otra criatura, pero es conforme al Hijo. Dios ama a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Por esta razón, yo sé que es duro, pero si a Pablo le entraron a pedradas, a Jesús también, yo aguanto mis piedras también. Amén. Yo sé que esto ofende el orgullo humano y el ego humano, pero es la verdad. Y no es una verdad relativa, es una verdad absoluta en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, si la fe es la que nos ubica en la victoria de Cristo y la fe es posicional, la victoria es posicional. Diga conmigo, la victoria de la iglesia es posicional. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia comparte la realidad y los beneficios de la posición que Cristo tiene ahora. Amén. Y esa realidad que está en posición con Cristo, nosotros la traemos a nuestra realidad presente. Y aunque vemos lo contrario, por fe andamos y no por vista. Entonces, la iglesia debe vivir desde la posición que tiene con Cristo. Y en la posición que la iglesia tiene con Cristo, la iglesia no está peleando y resolviendo cosas para vencer, sino que está en victoria aunque atraviesa cosas, que es distinto. Y cuando usted entiende esto, se producen los cambios. Porque la Biblia dice en Romanos 12:2 que nosotros somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no hay renovación de entendimiento, no hay transformación. Entonces, todo lo que usted quiera cambiar en su vida, primero tiene que cambiarlo en el entendimiento. Por eso hay gente que usted le predica, lo aconseja, son cristianos de hace tiempo, se bautizaron, tienen cargo, pero no hay cambio en sus vidas. Porque no hay cambio de mentalidad. Y arrepentimiento es cambio de mentalidad. La iglesia solo se concentra en echarle los demonios afuera a la gente. Pero hay mucha gente que fueron libres de demonios, pero no han sido libres de ellos mismos. Y es más fácil echar un demonio fuera que colgar a alguien en la cruz. Usted está conmigo. Sigue conmigo. Sí. Porque en una manifestación del Espíritu y el poder del Espíritu, los demonios se van fuera en el nombre de Jesús. Pero cuánto nos ha costado a los pastores ayudar a gente a clavarse juntamente con Cristo en la cruz. Siguen igualitos. No han cambiado. Han aprendido estilos de la vida cristiana, pero no han asumido la vida de Cristo. Amén. Cuando la mentalidad cambia, entonces tu lenguaje cambia. Pablo dice: cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Pablo está describiendo la característica de un creyente inmaduro. Por eso lo contrario, cuando yo maduro, pienso como maduro, hablo como maduro.
Y cuando yo te escucho a ti, que yo te pregunto, como hace pocos días andaba con un hermano de la congregación nuestra y nos encontramos con otro hermano de esos de fuego y le preguntamos: varón, ¿cómo está? Me dice él: en guerra y en batalla. Y yo me quedo mirándole: en guerra y en batalla. Pero ese es un lenguaje propio de nosotros. ¿Cómo está, sierva? En guerra, en batalla. ¿Y qué te pasa? No, varón, en el matrimonio, la sierva, es una guerra. No, varón, no estoy trabajando, a eso le llaman guerra. No, varón, que me dieron un diagnóstico de una enfermedad, guerra, en batalla. Y de repente yo vengo y lo consuelo, inmaduramente también, pero tranquilo, hermano, vamos a orar por ti. Dios te va a dar la victoria. Y mandamos a un futuro la victoria luego de que se resuelva un asunto propio de este plano terrenal. Entonces, la victoria de la iglesia es circunstancial, no posicional. Cuando usted logre entender eso, va a cambiar tu lenguaje y tu actitud. Y en medio de lo que te esté pasando, tú no vas a ver una guerra, tú vas a ver el propósito eterno de Dios progresando en tu vida desde la posición que tienes con Cristo. Por eso, ¿cómo se referían los apóstoles a las dificultades? Santiago: hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pedro: no se sorprenda del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Pablo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo que me está pasando, sino lo que no se ve, porque son eternas. Y tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros. Qué distinto el lenguaje bíblico al nuestro. Imagínense los hermanos consolando a Pablo y Pablo mandándole consuelo desde su aflicción. Porque Pablo nunca dijo: yo preso de Roma, sino yo preso de Jesucristo. Porque él entendía que no era Roma, era el propósito. Y como era el propósito, era productivo en la cárcel. En la cárcel se ganó a Onésimo. En la cárcel lo inspiró el Espíritu y le escribía a la iglesia. En la cárcel se ganó el pretorio. En la cárcel se ganó a los funcionarios. Y decía: yo estoy bien. Y aquí el evangelio está creciendo, porque yo estoy preso, pero la palabra. Pero nosotros tenemos un espíritu de autoconmiseración y andamos pobre iglesia, lejos de la cruz, en batalla, en lucha, en guerra. Pero usted no leyó conmigo, fue Romano 8, al igual que Efesios, está hablando de la obra de Dios desde la preexistencia, a los que antes conoció. Ahí empieza Romano 8:29, a los que antes conoció. Y la palabra conoció tiene que ver con la preexistencia, porque la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 1, donde Pablo también dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esa palabra antes, a lo que antes conoció, antes de la fundación del mundo. Y si Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, el mundo es el planeta Tierra, y el planeta Tierra es la materia prima con la que Dios hizo nuestra parte visible, que usted y yo le llamamos cuerpo.
Y si usted y yo estábamos en Él antes de Él hacer la materia prima con la que hizo nuestro cuerpo, entonces ¿dónde estábamos? Aparece en Jeremías capítulo 1: antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta. ¿Dónde estábamos? Efesios 1:11. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿A dónde estábamos? Digan, el designio de Dios, en la idea de Dios, en el plan de Dios. Ahí estábamos. Y a esos que conoció los predestinó. Desde allá lo dispuso para su propósito. Los predestinó. Y a los que predestinó los llamó. La predicación del evangelio nos invitó a Cristo. Creímos y aquí estamos. Y a los que llamó justificó. Nos liberó de la culpa y condenación del pecado por medio a Cristo. Cumplir con la justicia de Dios. Pero luego dice algo que no ha ocurrido, pero ya estamos en el riel de eso. Y a eso glorificó. Pablo está hablando de la glorificación como algo pasado, pero para nosotros parece un futuro. Y Pablo diciendo, si Dios comenzó y terminó la obra y luego la introdujo en el tiempo, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo retóricamente hace varias preguntas, pero las tres últimas: ¿quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Y quién separará? Pablo va dando respuesta a cada una. ¿Quién acusará? El pastor explicaba, tenemos abogado. Amén. Y Cristo nos justificó. Al Cristo justificarnos, la palabra justificó es que Cristo nos limpia, nos libera ante la justicia. Justicia, justificó. Porque lo que sentencia al ser humano en el pecado no es el diablo, es la justicia de Dios. Recuerda que Dios le dio mandamiento: el día que comas. Entonces viola el mandamiento, viene el juicio. ¿De dónde viene el juicio? Justicia. Y la justicia sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Viene Cristo y muere. Cristo le paga la justicia, pero recuerde que Cristo viene como hombre, porque ya había sido dada la ley de la redención, que para redimir a alguien tenía que haber un pariente cercano. Y por eso Cristo no podía venir como Dios o como espíritu, tuvo que hacerse pariente cercano, haciéndose uno como nosotros. Por esa razón la sangre de los toros, de la vaca, de los chivos y toda la sangre, ninguna funcionaba, porque el día que la serpiente hirió la humanidad en el huerto del Edén, el tipo de sangre de la hemorragia que le dejó al hombre estaba en el Hijo de Dios, y Él fue el donante que vino a la tierra para redimir la humanidad moribunda por causa del pecado. Pero a la pregunta que le dedica más tiempo, y esa en la que me quiero ubicar, es la última: ¿quién nos separará? Y Pablo empieza a mencionar una serie de circunstancias que son propias de los padecimientos de Cristo, que tenemos que padecer en esta tierra. Nadie está exonerado. Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, hambre, desnudez. ¿Alguna te ha tocado o te está tocando? Y Pablo está preguntando, ¿eso te podrá separar? A eso que tú le llamas guerra, a eso que tú le llamas batalla. Pero mira cómo dice, no, como está escrito: por causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Una, por cómo nos ve el sistema caído de este mundo. Pero también todo el que cree en Cristo tiene que participar de la muerte de Cristo. Y por eso somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, igual que Él. Antes, no después. Ya no diga Dios te va a dar la victoria, no. Antes, en todas estas cosas, no después de estas cosas, en medio de estas cosas, somos más que vencedores. Entonces no es un asunto de que cuando eso pase Dios te va a dar la victoria. Es que yo estoy en victoria, señores. Porque no eres tú que vas a obtener la victoria, es por medio de aquel
y ya Él venció. Te dirá, varón, ¿y por qué tengo dificultades? ¿Por qué tengo luchas? ¿Por qué tengo todas esas cosas? Mire, todo lo que a ti te pueda hacer la guerra ya está vencido. Todo, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, la muerte y el pecado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17, 18. El mundo tiene un sistema caído. Está configurado en el pecado y nos hace la contraria por medio de la cultura, por medio de las ideologías. Ahora mismo tenemos una guerra y en República Dominicana hay una persecución, pastores, mediática contra nosotros, y se ha hecho uso del error y la falla de algunos débiles o impostores entre nosotros para ahora acabar con nosotros. Pero la iglesia no debe amedrentarse, porque esos levantamientos no son nuevos. ¿De dónde vino? Desde que hubo un pronunciamiento contra la boda del mismo sexo que se hizo en España de dos hombres, y toda la gente de los medios estaban ahí apoyando. Y como hubo un pronunciamiento desde la iglesia, ahora los medios andan buscando donde hay uno que falló. No es pastor, póngale pastor ahí, diga pastor cayó en esto, pastor cayó en aquello, para desacreditar la iglesia. Pero podrá caer uno de nosotros, pero la iglesia es una con Cristo, y en Cristo estamos en victoria. Entonces, en ese mundo, ¿qué dice la Biblia? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y primera de Juan 5:4, porque todo aquel que ha nacido de Dios, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué más? Yo sé que la mayoría en guerra y batalla señalan es al diablo y a los demonios. Vamos a ver el diablo y los demonios. Colosenses 2, 14, 15. Y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió, publicó, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Le hace falta otro enemigo? Hermanos, Cristo ya venció todo. Usted diría, la batalla del Armagedón, pastor, y el diablo que hay que atarlo. Señores, esos son eventos en el proceso de lo ya consumado. No vaya usted a creer que Cristo viene de manera circunstancial, sino programada. Cristo no viene, bueno, dame una flotilla más de ángeles por si acaso. No, ya eso está escrito, profetizado. Isaías dice, Dios anuncia lo por venir desde el principio. Ya todo eso se va a sujetar a lo que ya está dicho, hermano. No hay forma de que el diablo se zafe de esa cadena. No hay manera, hermano, de que metan un refuerzo y se desequilibre la batalla. No hay manera, hermano. Lo que está dicho, dicho está. Y el cielo y la tierra podrá pasar, pero su palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde caerá por tierra, hermano. Se seca la flor, se marchita la hierba, pero lo que Él dijo se cumplirá, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, Cristo venció, y al Él vencer, nosotros vencemos. Usted dirá, pastor, ¿y qué hago con los levantamientos del diablo? Usted se recuerda cómo era. No podíamos pararnos en una plataforma de una congregación sin amarrar los diablos existentes y los no existentes. Y ato allí, ato aquí, ato allá. Empezamos a fabricar demonios
Se dañó la luz porque ya el cable había que cambiarlo. Ato todo demonio de electricidad. No era un demonio de electricidad. Es que el cable que había no aguanta el voltaje, hay que cambiarlo y se achicharró. Y en mi matrimonio hubo un adulterio porque habían problemas acumulados en mi matrimonio y yo no lo resolvía ni con consejería, ni con conversación, ni con terapia. Y como no lo resolví, hubo una situación. Ato y reprendo todo demonio de adulterio. No hay demonio de adulterio. Esas son obras de la carne. Y nosotros le llamamos demonio a las obras de la carne. Qué fácil echarle la culpa a un demonio. Demonio de ira. No hay demonio de ira. Airaos, pero no pequéis. Y al final, ni le deis lugar al diablo. Usted ve, el diablo toma lugar cuando usted consuma los deseos de su naturaleza pecaminosa. Pero no es un demonio. No es el demonio que usted tiene que atar. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraídos. Usted lo que tiene que golpear son los deseos pecaminosos que Cristo ya venció. Pero usted tiene que mantenerlo amarrado. Amén. ¿Cuál era el pensamiento apostólico sobre la guerra espiritual? Pablo: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Diga conmigo, resistir. Efesios 6, Santiago 5:7, 4:7. Someteos a Dios, resistir. Diga conmigo, resistir al diablo y de vosotros irá. Primera de Pedro 5:8, aunque voy al 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Verso 9, al cual resistid. Diga conmigo, resistid. Firme en la fe. Entonces diga conmigo, algo había con resistir. Porque era un pensamiento y una idea que tenían los apóstoles de la guerra espiritual. Fíjese cuando habla de la armadura. ¿Cuántas veces escuchamos, hermano, ahora mismo a esa sierva le están poniendo una armadura? ¿Qué armadura que le estaban poniendo? Si Pablo nunca habló de una armadura literal. Pablo está hablando de una armadura que simboliza el fruto del Espíritu de Cristo en nosotros. Pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el yermo de la salvación, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuánta espada y cuánto escudo y cuánta armadura desatamos. Y la gente se emocionaba y brincaba y saltaba. ¿Quién le dijo a usted que existen tales armaduras? La armadura es el fruto del Espíritu y la verdad de Cristo en nosotros. Y eso no baja del cielo, ya eso está en ti. Cuando tú lo asumes, andas con la armadura y puedes resistir al diablo. ¿Usted entiende cómo es? No, que el diablo me hizo la guerra. Átalo, no. Someteo a Dios. Resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo yo me violo las señales de tránsito? Y entonces luego viene el DGC y viene de mala manera, incómodo por lo que hice. Y luego yo estoy viendo al diablo y reprendo al diablo. No, yo no me estoy sometiendo a Dios. Como yo incumplo en pagar la luz y luego vienen a cortarme y salgo con la espada del Espíritu, pero ¿de cuál? Y a reprender al diablo y a mandar para el infierno a los empleados ¿de qué? De este aquí. Iba a decir de sur. Y lo mando. El diablo te está usando. ¿Qué diablo? Es usted que tiene que someterse. Hermano, vamos a la palabra de Dios. Someteo a Dios, resistí al diablo y de vosotros irá. Yo me encuentro ahí en la Biblia que hay gente que no tiene problema con el diablo, es con Dios, que no se han sometido a Dios y por eso viven pasando dificultades. Somete a lo que no se ha sometido. Porque donde no hay sometimiento a Dios,
no hay señorío de Cristo. Y donde no hay señorío de Cristo, no está el Espíritu de Cristo. Y donde no está el Espíritu de Cristo, no hay libertad. Y donde no hay libertad, hay atadura. Porque no es donde el Espíritu está en libertad. No. Donde está el Señor, está su Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí. Donde está el Espíritu, sin el señorío. Ay, qué fácil quitarle el señorío. Ay, qué fácil, ¿no, verdad? No, hermano. Jesús es salvador de todo aquel que es Señor. Si Jesús no es tu Señor, no es tu salvador. Porque todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ese. Sí, como Salvador, muy bien, te salva, te ama, de tal manera amo al mundo como Señor. Demanda que muera tu voluntad para que vivas por su voluntad. Todo lo que tú no sometes a Dios está fuera de sobriedad. Y todo lo que está fuera de sobriedad, que es autocontrol, es atado por Satanás. Sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo. Todo aquello que está fuera del control de Cristo en tu vida, lo va a usar el diablo para dañarte a ti, dañar a otros a través de ti. Someteo a Dios, resistí. La palabra resistencia significa pararse en contra. Diga conmigo, pararse en contra. Y eso es un compuesto de dos conceptos: posición y acción. Diga conmigo, posición y acción. Y ya usted sabe cuál es nuestra posición. Juntamente. Entonces, resistir al diablo es estar firme en una posición. ¿Cuál posición? La posición de hijo. Amén. Diga conmigo, la posición de hijo. Cristo me dio posición de hijo. Y una acción, desde esa posición, una acción contra. Pero yo no estoy peleando por recuperar cosas, por lograr cosas. No, ya yo tengo la posición. Yo hago resistencia desde esa posición. Adverso lo que me adversa. El diablo me hace la guerra y yo le trujo la victoria de Cristo en la cara. Porque en esa posición usted tiene autoridad juntamente con Cristo. Pero la autoridad solo la tienen los que están bajo autoridad. Y eso es someteo a Dios. ¿No te das cuenta que el DGC para el tránsito aunque el semáforo esté en verde? Y pone los vehículos a pasar aunque el semáforo esté en rojo. Mira a alguien y dile, se llama autoridad. Porque él tiene autoridad para hacer eso. Pero párate tú vestido de civil, ve. Métete en el semáforo cuando cambie de rojo a verde y hazle así a los vehículos. A ver si ellos te hacen así a ti también. Ve, hazlo. ¿Y por qué él lo hace si es un hombre o una mujer como tú? Diga conmigo, autoridad. Tiene una identidad, un uniforme. Ese mismo oficial se quita el uniforme y al otro día se para ahí y hace la misma acción. Nadie lo respeta. Porque hay una identidad que es un código que la cultura y la sociedad dominicana tiene hacia ese departamento encargado del tránsito. Y usted y yo conocemos el uniforme, los colores, el código, todo. Usted y yo lo sabemos. Y cuando él habla, por eso le respetamos. Porque nos han enseñado que ellos son los que dirigen el tránsito. Se llama autoridad, legalidad. Amén. Entonces ellos se paran firmes. Y aunque el semáforo diga cruza, ellos te paran y dicen detente ahí. Y usted tiene que pararse hasta con un pito. ¡Pah! Ya te paraste. Es lo mismo que ocurre con resistir al diablo. Cuando estás vestido de Cristo y no de Adán, el diablo sabe que es Cristo en ti que le está hablando. Cuando el diablo va a dañar tu casa, mujer, pero tú estás sometida a Dios como esposa. Tú estás sometida a Dios como madre. Tú estás sometida a Dios en todo lo que compete a ti como mujer. Entonces párate frente a tu casa y dile: diablo,
esta casa fue marcada por la sangre de Cristo. Ahí sí, porque estás en sometimiento. Pero qué fácil peleando con el marido, guapa con el marido, y viene aquí a atar demonios. No funciona así. Dios no respalda eso. Aunque el pueblo dance, aunque el pueblo hable en lengua. Y lo mismo del marido, lo mismo de los jóvenes, irrespetando a los padres, desobedecen, no arreglan ni la cama y vienen aquí a cantar. Eso te lo acepta la iglesia, pero Dios no. Y el diablo lo sabe también, porque ahí no hay uniforme, es un civil que está cantando. Entonces hay gente cantando de civil, predicando de civil y andando de civil. Y la Biblia dice: revestíos de Cristo. Es como una ropa, un uniforme que usted tiene que andar. Y el uniforme se llama Cristo. Concluyo aquí. ¿Cómo entonces debemos vivir como iglesia? Sabiendo esta verdad, que Cristo ya venció todo aquello con lo que usted pudiera pelear. ¿Cómo debemos vivir? Oiga esto. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Usted escuchó eso? Que Dios nos lleva siempre en Cristo en triunfo. O sea, que no es circunstancial, señores. No es que ahora estoy en batalla y mañana estoy en victoria. No, te lleva en triunfo siempre. Estás enfermo, pero estás en victoria. Desempleado, pero estoy en victoria. Alguien se levantó contra mí, pero yo estoy en victoria. El diablo se levanta contra mí, yo resisto firme. Mi preocupación no es el diablo, es si estoy sometido a Dios. Y si tengo la armadura puesta. Y la armadura no hay que buscarla en Israel. La armadura no tiene que traértela el arcángel Miguel del cielo. La armadura es el Espíritu de Dios que está dentro de ti. En Él hay justicia, en Él hay verdad, en Él está la salvación, en Él está la fe, en Él está la palabra, en Él está el apresto del evangelio. Póntelo, revístete de Él y verás al diablo huir de ti. Y yo no sé si usted agarra bien eso. Y él huirá de vosotros. ¿Sabe lo que denota eso? Que el diablo huirá de nosotros, iglesia. Que el diablo no tiene ningún argumento legal, pero tampoco tiene capacidad para deshacer la obra que Cristo consumó en ti. No tiene capacidad, no tiene poder. Y es lo que Pablo declara. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y donde Pablo me mata a mí, eso es a mí, es cuando él dice: y ninguna cosa creada. Porque ahí se ve simple, pero ahí cuando él dijo y ninguna cosa creada, eso es una caja sin fondo donde cabe toda la existencia. Porque todo lo que existe es creado. Oiga bien, todo lo que existe es creado. Cuando alguien te esté haciendo la guerra, cuando algo se levante contra ti, mírale la etiqueta y va a decir creado. Nada creado. Y vuelve y míralo y dile: sufro, pero lo siento por ti. No tienes poder de separarme. Esa es la pregunta. ¿Quién nos separará? Nada creado te podrá separar del amor
de Dios. La palabra podrá es de capacidad. No hay nada creado, solo hay un ser, un solo. Mire, no hay ángeles ni ancianos en el cielo, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines. No hay nada que no sea creado. Solo hay un ser que no cabe ahí en esa declaración, y es aquel que no existe, sino que es la existencia. Es aquel que no tiene sabiduría, sino que Él es la sabiduría. Es aquel que no habita en el universo habita dentro de Él. Es aquel que no habita en el tiempo, habita en la eternidad, en luz inaccesible. Él es el único que no es creado, y Él, en vez de separarte, te amó y se casó contigo en su Hijo. Nada creado te podrá separar, y en eso creado, lástima que no tienes un espejo, pero por lo menos tópate y di: yo también soy creado. ¿Sabe por qué te digo eso? Porque en ocasiones tú misma, tú mismo te has querido separar y te han mandado para Nínive, pero has tomado un vuelo para Tarsis. Pero allá manda el Señor, manda sus tempestades contra ti para volverte a Él. ¿Cuántas veces has dicho como Jeremías: no hablo más en su nombre, no haré más lo que me mandó a hacer, soltaré este ministerio? De repente la palabra como fuego se le entró adentro y dijo: peleé con Dios, pero no pude. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Hermano, tú no te has podido separar. Por eso estás aquí. Porque si esta fe dependiera de ti, hace rato que nos hubiéramos separado. Pero ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Él es nuestra victoria, iglesia. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario y está a la diestra del Padre, aguardando el momento para retornar por su iglesia, para levantar su trofeo sobre todas las naciones de la tierra. He aquí los que han vencido, he aquí los que no se han doblegado, los que han resistido. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. No malinterpretes la espera. No malinterpretes el que por qué estamos aquí, que aquí estamos en lucha, aquí estamos en batalla. No has entendido el por qué seguimos en la tierra. Seguimos en la tierra porque la salvación no es un evento. La salvación es un proceso. Y la salvación comenzó y se consumó, pero está dentro de un proceso perfeccionándose hasta llegar a la plenitud. Por eso Pablo dice que el Señor nos dejó su espíritu como la arra de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Posesión adquirida es que ya fue adquirida. La posesión somos tú y yo. El concepto arra es una palabra griega, rabón, y la idea era en los mercados de los fenicios, cuando se iba a efectuar una compra, también en las bodas, el anillo. Pero Pablo está usando el de allá, de ese comercio, como cuando una persona iba a comprar cierta mercancía y se establecía el negocio, ese abono que se dejaba, esa primera cuota, ese primer pago era el arrabón. Y Pablo aquí en nuestro idioma arra está diciendo que Cristo en la cruz del Calvario nos compró,
Y debe verse también la salvación desde esa perspectiva de comercio, porque la Biblia dice que nosotros fuimos vendidos al pecado, y la Biblia le llama Señor al pecado. Él fue nuestro dueño. El mercado es el mundo y Cristo es el que viene a comprar, pero ahora con precio de sangre. Una de las razones por la que alguien compraba con este mecanismo era porque no tenía el dinero suficiente y dejaba una parte para completar la otra. No era el caso de Cristo, porque Cristo vino con un sacrificio suficiente. El problema era otro, es que también habían personas que el pedido que hacían superaba la mercancía que tenía el vendedor. Me explico. Cristo quería 100 toneladas de un producto, pero solo habían 5 toneladas, faltan 95. Entonces Él deja una parte y le dice: complete el pedido y luego yo vengo a buscarlo, y cuando esté completo entonces yo traigo la otra parte. Fue lo que ocurrió. Cristo en la cruz del Calvario estaba haciendo una compra y despojando a un dueño llamado pecado, que le llama Señor. Pero cuando Cristo en la cruz del Calvario te compró, la pregunta del siglo es: si Él te compró, si eres la posesión adquirida, ¿por qué no te llevó para el cielo? ¿Por qué tú sigues aquí en la tierra? ¿No te has hecho la pregunta: ¿por qué si me salvó yo sigo aquí? Por eso, porque cuando Cristo derramó su sangre superaba los pecados que se habían cometido. Y Él dijo: no, me faltan pecadores, no son suficientes los que hasta este punto han existido. Mira, yo voy a dejar la primera parte del proceso hasta aquí, hasta que se complete el número de los salvados. Pero para eso yo voy a dejar una arra, una garantía de que yo vuelvo. Y para yo asegurar eso, me voy a dejar a mí mismo, voy a dejar mi espíritu en ellos, que es la garantía de que yo vuelvo a buscar lo que compré. Y te dejó en el mercado. Pero diga conmigo: me dejó separado. Es como cuando compras algo y te lo separan. Está ahí, pero nadie se lo puede llevar. ¿A cómo son esas? Ay, esa sí está bonita, yo quiero esa. No, esa no, esa está apartada. Estamos en el mundo y el diablo no puede. Es como Nabot. El rey tenía viñas, tenía terreno. Por eso le digo: te la cambio, porque tenía. Pero esa no la tenía, porque esa era la herencia de Nabot. Y usted y yo tenemos herencia entre los redimidos. Somos coherederos juntamente con Cristo. Usted no se ha puesto a pensar: ven acá, pero si el diablo tiene bachatero, merenguero, dembocero, salsero, actores, deportistas, Satanás tiene gente millonaria que le sirve. Satanás tiene presidentes, funcionarios, mujeres de todo tipo, hombres de todo tipo, jóvenes en cantidad. Satanás tiene gente en cantidad y está empeñado en ti, en tratar de separarte. Empeñado en eso, empeñado en hacerte la guerra, empeñado en hacerte la vida imposible. ¿Qué es lo que te halla? Lo que pasa es que le molesta que tú estés en el mundo, pero no eres del mundo. Él quisiera matarte cuando te ve, pero una cosa es lo que él quiere y otra lo que puede. Porque a mí me aseguraron, yo estoy separado, yo sigo aquí, pero tengo una etiqueta que dice propiedad de Cristo, un sello, el sello del Espíritu. Su Espíritu es garantía. ¿Quieres que te diga más? ¿Has visto lo que pasa cuando un aparato que tú compras se daña, pero tiene garantía? Llamas a la tienda: mire, yo no sé, la televisión la prendió y no prendió, hubo un alto voltaje, algo. No ha pasado nada. Pues tráigala, pase por aquí. Chequean, fue tal pieza que si yo quite, la ponen nueva.
No es porque en la tienda, en la fábrica no bregan con, no, nueva. Y si no, te dan otra nueva. Diga conmigo, se llama renovación. Satanás no quiere que tú sepas esto. Pero la iglesia aquí en la tierra, que está sujeta a luchas y a padecimientos, tiene una gran ventaja, y es la garantía que tiene. Por eso tú te caes, fallas, todo, y tu garantía, recuerda que dice cuál es la garantía: el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Y a veces tú estás tan caída, tan caído que ni estás orando. A veces has fallado y la vergüenza no te deja. Y el diablo acusándote, y tú no entiendes quién acusará. Que él justificó, que hay una justificación vigente, y tú no lo entiendes. Y tú ahí, y ya tú no quieres congregarte. Y estoy yo en mi casa, y el Espíritu me quita el sueño. Ora por Ramón. Es tu garantía intercediendo. Tú no estás orando, pero él me pone: ora por Ramón, ora por Ramón. Y yo empiezo a llorar como no lloro ni por mí, Señor. Y yo ni sé por qué, porque te ama tanto que ni me revela tu vergüenza. Ora por Ramón. Y llorando por Ramón. Y el Espíritu que necesitaba una oración para entonces renovarte. Tu garantía, tu garantía. Y mira, ahí clamando por ti, clamando por ti. Pero tú tienes que hacer uso de tu garantía. Todas las garantías se guardan bien. ¿Usted ha comprado algo con garantía? ¿Dónde usted la guarda? Abajo del colchón, en el mismo empaque de lo que compró. Lo guarda. Usted no la guarda bien, las garantías. Porque una garantía es muy importante. Porque es lo único que te garantiza una renovación de algo que se dañó. Dios también guarda la garantía muy bien. La guardó también, porque sabe lo descuidado que somos nosotros. ¿Sabe a dónde la guardó? No la guardó abajo del colchón. No la guardó abajo de la televisión, para después andar buscando. ¿Y dónde fue que la puse, Señor? Ángeles, mira a ver si me hallan la garantía por ahí. No. Dios te la guardó adentro de ti. Porque su Espíritu vendrá y hará morada en ustedes. Y te metió la garantía adentro. Si estuviera afuera, te la hubiera robado el diablo. Pero no hay demonio que te arranque el Espíritu que Dios puso dentro de ti. Vine a hablarle a alguien que el rechazo le está atacando. Por aquí a mi izquierda, a alguien que el rechazo le dice: tú no vales. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará? Alguien le va a hablar a su enfermedad. Alguien le va a hablar. Shema Seikaise. Siento la garantía intercediendo por alguien aquí. Siento la garantía intercediendo por alguien aquí. El diablo quisiera acabar contigo. El diablo te odia como no te imaginas. Resiste, resiste. No te muevas, no te muevas. Te dijo que te vayas de la casa. Te dijo que abandones a ese hombre. Te dijo que la suelte. No. Resiste. Resiste. Alguien huirá y no eres tú. Alguien huirá y no eres tú. Alguien que alabe al Señor. Siento la gloria de Dios acá. Siento el poder de Dios acá. Nada creado. Nada creado. Nada, nada, nada. Algo va a soplar aquí. Algo va a soplar.
Alguien va a correr aquí. Alguien va a correr aquí. Poder, 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 poder de Dios, poder de Dios ahora. Poder de Dios, poder de Dios. Ese es tu Dios, ese es tu Dios. Y yo te pregunto, ¿quién te separará? ¿Quién te separará? La tribulación que estás pasando, la angustia que estás pasando, la escasez de ropa, te da vergüenza, no tienes que ponerte. El hambre que estás pasando, la guerra que te han hecho, a ti que te están acusando, a ti que te están levantando falsos testimonios. Veo a alguien aquí por el Espíritu que está teniendo un levantamiento. Están hablando mentira de ti, te están difamando. No te defiendas, no pelees. Mía es la batalla. Yo te demostraré quién soy y le mostraré a quienes te hacen la guerra quién soy. Voy a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Levanta las manos una vez más. Le hablo a la enfermedad que te azota. Le hablo al quebranto de tu cuerpo que te azota. Tú no puedes separarla de Él. Tú no puedes separarlo de Él. Sepárate de ese cuerpo. Sepárate de ese cuerpo ahora. Sepárate de ese cuerpo ahora. Oídme, diablo y demonios que le hacen la guerra a la hija, al Hijo de Dios. Sobre ti se triunfó en la cruz. Huye mientras puedas. Wow. Veo a Dios estableciendo orden en el mundo espiritual, ordenando tus pasos, ordenando tus pensamientos, quitando carga de los hombros. Ahora, una iglesia entendida en la obra de la cruz es una iglesia victoriosa. Es una iglesia victoriosa, pero aún más que vencedora. Más que vencedora. Padre, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender cuál es la obra que tú has hecho en Cristo. En el tiempo Dios irá manifestando todo lo que en Cristo ya está hecho. No tienes que turbarte, enfócate en Él, porque tú estás completa en Él. Tú estás completo en Él, y de Él se manifestarán todas las cosas. Aunque algunas cosas no se hayan manifestado, camina y estate convencida, persuadida de que aquel que comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Levántate, hombre. Levántate, mujer. Somete a Dios lo que no se había sometido. Somételo ahora. Somételo. Somételo. Ponte de pie y resiste las tinieblas, porque huirán de ti. Es que el nombre de Jesús, es que el nombre de Jesús, yo te declaro firme en esta verdad. Yo declaro en ti una reforma de pensamiento sobre esta verdad. Declaro una reforma en tu lenguaje y tu comportamiento. Tu victoria no vendrá después de tu proceso.
Tu proceso perfecciona tu victoria. Dale la mano a alguien y dile: yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedora. Dile: y me voy de aquí entendiéndolo. Dile: me voy de aquí entendiéndolo. Dile: esto no es un tema, esta es mi verdad. Dile: esto no es un tema, esta es mi verdad. Esto es lo que soy. Me voy de aquí siéndolo. Me voy de aquí viviéndolo. En el nombre de aquel que venció. Padre, gracias por este día tan victorioso. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Padre, gracias porque se levanta una iglesia entendida en tu verdad. Se levanta una iglesia con una fe posicional, no circunstancial. Lo que somos es a partir de quien tú eres, a la diestra del Padre, porque ahí estamos sentados juntamente contigo. Te amo, Señor. Gracias por tu gracia y tu fidelidad. Te alabamos, Dios. Amén y amén.